Quiero compartir esta mañana un tema con muchos de ustedes, porque realmente la situación cada día más se ve como más acelerada y tenemos que tener respuesta en el Señor y saber qué es lo que nosotros debemos hacer en los tiempos como se recrudecen. Y la palabra nos manda en el libro de Lucas capítulo 2. Hoy leyeron a Lucas esta mañana. Parece que el doctor Lucas está de moda en el día de hoy, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios siempre está de moda, aunque muchos no lo crean. La palabra en el libro de Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 50, dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con respeto y reverencia a su palabra. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Amén. Gloria al Señor. Entonces en el día de hoy tenemos un tema que dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar, o los negocios de la vida nos envuelven. Amén. En los negocios de mi padre me es necesario estar, o los negocios de la vida nos envuelven. Entonces somos víctimas del diario vivir en esta nación, de lo que desenfrenada que está nuestra sociedad, el ritmo acelerado. Todo ahora es una competencia en este tiempo, de que tú vas a ser relegado aún siendo joven por una persona más joven y más activo que tú. De que tú ya no tienes cabida en ningún ámbito profesional, los altos costos de la vida, todas las cosas que se nos agolpan, como decía el apóstol Pablo, todos los problemas que vienen sobre nosotros. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Por ahí están hablando de que la inteligencia artificial va a desplazar muchas cosas. Y yo me gozo con esto, porque en esta semana nuestro hermano Salvador, Papá Salva, como le decimos de cariño, me envió un documental y yo le respondí, digo, precisamente de esta parte tengo algo importante en la palabra. Y ellos dicen, en lo que yo había estado investigando, más sumado a lo que me envió Salvador, dicen que como se va a reducir muchas profesiones, mucha gente van a ser relegados en trabajo técnico. Por ejemplo, dicen que los choferes estarán afuera, porque allá vienen los autos que realmente van a ser dirigidos por una computación o por una máquina. Y entonces van a quedar fuera los constructores, la gente que se utilizan en la construcción de los vehículos. Ya van a ser robots y en su gran mayoría ya están trabajando en eso. Y dicen que una de las profesiones que van a quedar fuera, y yo me reí, dicen, son los abogados. Digo, eso es mentira. Eso es mentira, porque nosotros servimos hasta como médicos cuando hay una necesidad. Esa es la rama que pega con cualquier cosa. El derecho, como los zapatos negros, que pega con todo. Y yo me reí, pero ¿saben algo? Dice que hay en México 25.5 millones de personas que van a ser relegadas de las actividades, de los trabajos. Entonces, la inteligencia artificial dice que es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Dice que ha creado mucho, pero en algo está esta falla en algo. Porque le voy a decir, en un momento determinado, cuando yo comencé a ver el programa que Salvador me envió, había un hombre un japonés,
que quería casarse, o no quería casarse, sino que se casó con un holograma. Y cuando se casó con el holograma, como no pudo ponerle el anillo, él tenía en su casa una cajita donde estaba el holograma prácticamente ahí. Y él supuestamente hablaba con ella y ella le cantaba. Y al lado de su cama, él tenía una muñequita, parecía la superpoderosa, y él la tenía al lado de la almohada. Pero algo me llamó la atención. Me llamó la atención algo que decían. Y era que decía que ese señor tenía como un problema para tener relaciones interpersonales con una mujer. Digo, mira dónde está el problema. Van a traer la inteligencia artificial y van a sacar al profesional y van a sacar lo que Dios ha establecido, la relación del hombre y la mujer, porque este tipo no puede tener una relación, no tiene capacidad, no sé qué le pasa varonilmente, pero usted no puede apartarse de tener un calor de su hembra, de cómo Dios la creó. Entonces yo me quedé y miraba cada vez que decía, pero entonces llegó un momento en que ellos, hablando de su famosa inteligencia artificial, porque están diciendo hay que hacer esto con ética, porque esto tiene que ser éticamente establecido, porque con pocos euros, decía uno, con pocos cientos de euros, una persona va a poder adquirir un dron con inteligencia artificial, le va a poner la foto de la persona que quiere, lo puede dirigir hacia la persona y eliminar a la persona. Entonces, tenemos que seguir orando. Pero también me llamó la atención que hubo algo extraordinario, porque ya hubo un doctor en Osaka que hizo un clon de él con su inteligencia artificial, pero también pusieron una mujer. Y cuando ella dijo, yo soy un androide hecho de gelatina y estoy orgullosamente confeccionada para servir. Entonces cuando el entrevistador le dijo, ¿qué es para ti la palabra orgullo? Se quedó dubitativa, se quedó y dijo una respuesta. No estoy diseñada para responder esa pregunta. ¿Puedo ayudarte con cualquier otra cosa? Entonces el amor de Dios no está allí. Los sentimientos y las emociones no están ahí. El cerebro humano, Dios lo hizo perfecto y quieren alcanzar la perfección, pero tienen que buscar a Cristo. Amén. ¿Quién nos va a dar un sermón luego? Alguien que se pare aquí a leerte la palabra y a decirte un mensaje sin tener el amor y el contacto físico que se necesita, el face to face, el amarnos los unos con los otros. ¿Cuánto es la frialdad del ser humano en este tiempo? Se necesita predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque tenemos que alcanzar a estos seres humanos que van en esa competencia con la inteligencia artificial. Al final todos sabemos que el trasfondo de eso es llegar a una guerra interminable, porque el amor se ha ido perdiendo. Ay, no hay emociones. Esa combinación de algoritmos, el día que falle y la gente entiende desde un punto de vista, mis amados hermanos, yo me pongo a pensar y la gente cree que esto es algo que están inventando, que esto es algo nuevo. Y esto no es algo nuevo. Dios nunca ha mentido en su palabra. Por eso yo siempre copio la palabra que dice el doctor Armando Aldurcin, que la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, al Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel 12, versículo del 1 al 4, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Vayamos tomando nota. ¿Para qué van a despertar del polvo de la tierra? Como dice la palabra en el libro de Génesis, pues el polvo eres y al polvo volverás. Y dice, unos para qué, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión. Hay muchos que vendrán a vergüenza y a confusión, porque el jugar con la palabra de Dios, el desafiar a Dios, esos retos tienen consecuencias. Y entonces dice,
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Atesore eso. Y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Wow. Cuántas cosas profundas nosotros estamos leyendo. Pero tenemos que ser apercibidos de la palabra. Tenemos que comenzar a entender lo que Dios nos está hablando. Porque Dios está hablando con un pueblo que Él dice: mi pueblo es entendido para los entendidos. No se separe de la palabra. Camine por la palabra. Ande en los negocios de su Padre. Porque es necesario que en los negocios de nuestro Padre nosotros estemos. Y dice: y los que enseñan la justicia resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es algo nuevo la inteligencia artificial. No es algo nuevo la inteligencia artificial. Es algo que ya Dios había dicho. Yo siempre he dicho que cuando Daniel recibió esta palabra, el Señor le comenzó a mostrar los transatlánticos y los aviones y los cohetes. Y Daniel se asombraba, pero la parte que más se asombró Daniel fue que cuando dijo: la gente correrá de aquí para allá, lo paró el Señor ahí en la Duarte con París y vio ese de gente como se mueve aquí la gente ahí en ese tramo de las avenidas de nuestro país. Ese asombro que Daniel tenía. Como dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo. En el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya todo fue, ya todo pasó, ya todo existió. Y vuelve como que la vida es una rueda de reciclaje y todo acontece. Entonces, Dios siempre nos ha hablado. Y nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. En un momento determinado del video que veía, que me envió Salvador, si usted le pone mucha atención, él dice en un momento: la gente corre de aquí para allá. Empalmó la palabra. ¿Qué dijo? Nada nuevo, porque estamos mirando la gente corriendo de manera desenfrenada, de manera que realmente nada es un secreto. Dios habló, dice el libro de Hebreo, anteriormente a través de sus profetas, y ahora nos ha hablado por su Hijo y nos sigue hablando a través de la palabra. Pero ¿para quiénes realmente esto es un secreto? ¿Para quiénes es algo nuevo? Para aquellos que no se instruyen en la palabra, para aquellos que no ojean la palabra, para aquellos que no gastan un tiempo en escudriñar, como dice la palabra, que la palabra te redarguye, te instruye, para que el hombre de Dios sea enteramente acabado como algo perfecto. Pero nosotros queremos estar en otras cosas. El pueblo de Dios se ha desenfrenado y se ha desenfocado. Y entonces en los negocios de mi Padre, a mí me es necesario estar. Porque allí es que yo encuentro que yo voy a recibir una condición. La gente se está anquilosando en todas las cosas que hace. La gente ya todo lo ve mucho más fácil. Ya llegó la televisión a control remoto, el radio a control remoto, llegó el microondas, llegó todas las cosas fáciles, llegó la decisión de que nosotros ya no hacemos una fila en el banco. Esa parte es buena porque me desagrada hacer mucha fila. Pero ya tú puedes hacer una transferencia, ya tú no vas a pagar el agua, la luz, el teléfono. Ya la gente cada día se queda más en casa. Y con un clic, como dicen ahora, a un clic todo. Pero entonces tu mano, tu cuerpo comienza a ponerse como el caballero de la armadura oxidada, que tiene que andar con un penetrante, un WD-40 y echarte por todos los lados, porque mira, tú ya no te mueves. Ya todo está ahí, a un clic. Ya todo está fácil. Si sales de tu casa puedes monitorearla por una cámara. Qué bueno. Todo es bueno porque no todo es malo. Hay cosas que son buenas con el avance de la ciencia. Pero ya se perdió una llamada el día del cumpleaños. Ya se olvidó juntarse los días de Navidad. Ya se olvidó que los días que el mundo celebra, que nosotros lo utilizamos de una manera u otra para juntarnos, como la Semana Santa, que la gente dice que la muerte del Señor el día viernes. Jesús no murió viernes.
La manifestación de lo que fue en el Padre, su muerte y resurrección, ocurrieron para que el tiempo alcanzara en otro tiempo. Estudiosos dicen que murió miércoles, y cuando la amanecida que se cumplía los días de ello en su atardecer, resucitó. Entonces cuando fueron el primer día de la semana ya no estaba. Y así se cumplieron los 3 días. Pero tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre, porque nos estamos desenfocando, y eso nos está permitiendo que en el momento, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, con tanta facilidad que nosotros hacemos cuando vamos a los supermercados a comprar, ya no le hacen, es raro el lugar que usted vea que le hacen a la tarjeta que le pasa la banda, o que usted la introduce en un verifone. Ya ahora le pusieron el precio, usted ni siquiera tiene que pasarle su tarjeta de crédito a nadie, usted con el chip, ya ahí pasó. Ya fuera en los Estados Unidos, ya realmente hay muchos supermercados donde usted llega y usted hace su compra y usted mismo coge su caja, usted va pagando y va echando en su funda, pasó su tarjeta y se fue por ahí mismo. Eso quiere decir que nos están preparando de una manera u otra para cuando llegue el tiempo de la marca de la bestia, que Jehová reprenda, que va a ser el famoso chip o la marca que te ponen en un lugar. Ya como tú vas a estar tan acostumbrado, el momento que te digan, mira, ahora te presentamos esto, con esto puesto en tal lugar, o aquí, ya tú no vas a tener que todo lo tuyo, tu cuenta bancaria, tu casa, todo va a estar ahí. Y la gente va a ir corriendo, sí, más fácil. Y la gente engordando en la casa, sentado así, engordando, comiendo a diestra y a siniestra. Porque eso es lo que le gusta a la gente de Satanás. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque eso es lo que no nos hace desligarnos de lo que nosotros tenemos como compromiso para con Dios y su palabra, de compromiso para con Dios y la obra. Nosotros tenemos un compromiso adquirido, heredado de nuestro Señor Jesucristo, que lo asumió de su Padre. Heme aquí. Él vino a asumir esa responsabilidad. Y hoy todo el mundo, hoy nadie tiene tiempo para sus negocios. Nadie tiene tiempo para los negocios del Señor. Mira, tenemos una campaña allí, si yo quisiera ir, pero no puedo. Mira, queremos evangelizar, si yo quisiera ir, pero no puedo. Pero el no puedo siempre, ¿por qué es? El no puedo siempre es porque yo tengo algo que no tiene nada que ver con Dios para yo estar en otro asunto totalmente desligado de lo que es. Pero ¿saben algo? El día del temblor, todo el mundo tuvo tiempo para clamar a Dios. Cuando usted está en los negocios de su Padre, en el momento determinado que usted tiene una opresión y una necesidad, lo primero que usted le va a echar mano es a la palabra de Dios. Por eso en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque cuando yo estoy en los negocios de mi Padre, yo estoy atendiendo lo que Dios quiere para mí. Cuando yo estoy en los negocios de mi Padre, yo estoy conforme a lo que Dios ha dispuesto para mí en ese momento. Hay situaciones que vienen, sí, pero estoy en los negocios de mi Padre. Se levantó aquello, sí, pero yo estoy en los negocios de mi Padre, porque de Él es que yo me sostengo, de Él es que yo tengo fuerza, de Él es que yo tengo vida, por Él yo vivo, yo respiro y yo soy lo que soy por Él. Los negocios de mi Padre. Quizás en un momento determinado ya no se lleven quizás muchas predicaciones o no existan viajes de un lugar a otro para llevar el mensaje. Pero yo creo en la palabra de Dios, porque Dios dijo el día pasado cuando estuvo el profeta, tú viajarás e irás a tal o cual lugar, no querrás ir, pero irás. Pero muchas veces ya se están haciendo las cosas como hay tanta modernidad y la ciencia ha avanzado tanto que usted de una conferencia aquí se llena un auditorio allá. Pero sabe lo que yo le dije al principio, el calor humano, la presencia del ser humano el uno con el otro, estar juntos. Por eso dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ¿qué hace el Señor en ese momento? Envía bendición allí y vida eterna. Por eso habla la palabra de congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque el afecto, el amor, las emociones, la inteligencia artificial no la va a suplantar. El amor que yo puedo sentir por un ser humano, el afecto, el cariño,
o la condición entre dos seres humanos, cualquiera que sea, eso no se puede quitar, porque eso vino con la naturaleza con que Dios nos creó. Y el hombre ha querido avanzar mucho, pero le falta demasiado. Y cuando llegue y no encuentre a Dios, va a querer hacer un Dios como le tuvo que hacer a Aarón al pueblo. Pero nosotros sabemos que el Dios que hizo a Aarón no es el Dios que estaba adorando a Moisés en la altura de la montaña. Nosotros sabemos al Dios que le servimos, a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios real, a un Dios extraordinario. Y ¿saben qué? Algo que va a pasar por esa gente, porque el afecto nos hace falta para crecer, para avanzar, para caminar, para vivir. Necesitamos afecto. ¿Ustedes creen que si estuviéramos solos en un desierto, moriríamos por falta de amor? No solamente por sed y por hambre. Si usted tuviera que comer en el desierto, usted no estuviera contento ni orgulloso porque está solo, estuviera triste porque no tiene compañía. El apóstol Pablo lo dice en la palabra, 2 de Timoteo 4, del 9 al 12, y escuche esta necesidad del apóstol. Procura venir pronto a verme. ¿Y qué pasó? Procura venir pronto a verme. Wow, está solícito de su amigo Timoteo. Y dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas abandonó los negocios de su padre. Y dice, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Este gran hombre grandilocuente que escribió tanto de la palabra de Dios, que estaba ocupado en vaciar la inspiración de Dios que el Señor respiró sobre ese siervo para escribir, para traernos una palabra. Procura venir pronto a verme. Es esa parte que escribe en la carta. ¿Por qué? Porque está necesitado de un amigo, está necesitado de una persona que le tiene confianza, porque los negocios de su padre los compartía con Timoteo y se ha ido perdiendo ese amor humano, ese calor humano, ese afecto, ese cariño, porque cuando no estamos en los negocios de nuestro padre, eso queda fuera. Porque cuando nos interesamos por crecer monetariamente, nos estamos olvidando de que hay algo que está por encima de la aspiración económica. Raíz de todos los males es el amor al dinero, lo dice la palabra. Amén. Pero hay algo importante. La palabra en el libro de Corintios, 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Pero quién reina? El amor. Entonces, ¿yo le creo a la palabra o le creo a la inteligencia artificial? Entonces, a través de creerle a la palabra, yo decido estar en los negocios de mi padre o permitirme que él no se envuelva en los negocios del mundo. Amén. Entonces, eso es estar en los negocios de mi padre. Cuando yo tengo amor por alguien, cuando yo me preocupo por alguien, eso es tener amor y tener compromiso con los negocios de tu padre. Porque cuando hay una oveja que se descarría, dice la palabra, el pastor que deja las 99 que van caminando bien y va donde va detrás de la que se extravió, o de la que se perdió, o de la que se descarriló, o de la que está en rebelión, o de la que está con una condición, o de la que está enferma, porque sabe que esas 99 van a ir a donde ya ellas saben que deben de llegar. Entonces, el trabajo nuestro es traer a esas ovejas al redil. Por eso yo les exhorto a mucha gente que nos dejen hacer el trabajo de pastores, que nos permitan estar en los negocios de nuestro Padre. Solo Dios puede juzgar a una oveja.
Solo Dios puede juzgarme a mí, solo Dios puede juzgarte a ti. Nadie tiene poder, ni derecho, ni autoridad para juzgar a nadie y sacarlo del redil. Porque así como tú sacas del redil una oveja, así Dios te va a pedir cuentas de por qué tú, en vez de traer la oveja al redil, tú la sacaste del redil. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No todos están aquí en el día de hoy, pero hacen falta. ¿Por qué motivo? Yo no sé. Unos están de viaje y otros por motivos, razón o circunstancias, no sé. Pero si yo supiera que hay algo que les hace falta, me interesaría llamarlos o contactarlos luego del culto, porque este es el negocio de nosotros. En los negocios de nuestro Padre tenemos que estar. Entonces volvamos al punto de lo que estamos hablando, que no hemos salido de él. Dice que pasada la fiesta de la Pascua, José y María, su madre, se habían marchado. ¿Entendían que Jesús iba en la comitiva? O que estaba con algún pariente. Señores, ¿cuánta confianza había en ese entonces? Porque tu muchacho estaba regado por ahí, tú no tenías problema, porque tú decías, o va en la comitiva o va con el primo fulano. Pero dice que cuando avanzaba la comitiva y comenzaron a buscar al muchacho, y el muchacho no estaba ahí. El muchacho estaba en otro asunto. Y dice que cuando se devolvieron, volvieron para atrás un día de camino. Y luego que duraron 3 días buscando allá, fue que encontraron a Jesús. ¿Y dónde estaba? Hablando con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley estaban asombrados porque no era un párvulo cualquiera, no era un niño que hablaba, era un niño pero con un conocimiento extraordinario. Era un niño que tenía que tener un coeficiente intelectual muy grande. Por eso nosotros oramos, Señor, establece sobre nuestros hijos y nuestra descendencia una sabiduría superior, para que la gracia y el favor de Dios esté con ellos. Y cuando lo encuentran, pero ¿por qué tú nos has hecho esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? No sabías. En los negocios de mi Padre me es necesario estar atendiendo lo que tiene que ver con lo de Dios. No es si yo tengo ánimo, estoy desanimado, yo trabajo en los negocios de mi Padre. No es que si yo tengo una condición o un día yo me levanté perezoso y no fui a la iglesia, o si un día yo me levanté y puse un comunicado en el grupo de la iglesia y digo, estoy cansado, hoy no habrá culto. Creo que Dios me lo va a tomar muy en cuenta y yo entraré en el aire de los pastores. Por eso pongámonos a cuenta, porque tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Amén. Amén. Y fíjense algo, el Señor dijo, mi Padre trabaja, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estaba en sus negocios. Eso es estar en los negocios de su Padre. Eso es caminar en los negocios de su Padre, independientemente cuál sea la situación. Tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre, porque ahí es que nosotros vamos a entender y vamos a comprender el llamado que nosotros tenemos en Dios. No es relegando como culebra, serpenteando como culebra, nosotros esquivando la responsabilidad que tenemos, o que yo no voy a la iglesia porque doña Chicha es muy pesada y no me la trago. No, tráguese su orgullo, trabájese. Porque cuando el Señor trabajaba y estaba en los negocios de su Padre, Él no tuvo que ver la condición que tenía ni uno ni otro. Él por amor estaba ahí. Él por amor estaba ahí. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. ¡Wow! Mis amados hermanos, hay una responsabilidad demasiado grande, porque lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso hará igualmente. Entonces nosotros tenemos que ser un modelo para nuestros hijos, porque eso es lo que ellos serán mañana. Ese es el compromiso de nosotros, estar en el negocio de nuestro Padre, porque cuando nuestros hijos mañana nos demanden o nosotros les reclamemos, dirán, tú no has hecho como hacía el Padre.
O tú no has hecho como el tal padre yo esperaba. Porque el hijo hace lo que ve hacer al padre. Por eso en los negocios de mi padre me es necesario estar. Palabra tenemos que nos comprometen. El compromiso adquirido de Jesús a través de su Padre, de Dios. Y nosotros heredamos ese compromiso que nosotros recibimos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A mí me confrontó y a mí me confronta. Porque cuando él dijo en los negocios de mi Padre, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces yo digo, ¿cuántas cosas por estar en otra cosa yo he dejado de hacer que son los negocios de mi Padre? ¿Qué tanto me envuelve el mundo que yo abandono las cosas de mi Padre? Donde yo debería estar en otro lugar. Entonces tenemos que estar claros si estamos en los negocios de la vida o estamos adquiriendo esa responsabilidad o nos estamos desligando de la responsabilidad de los negocios del Señor. Mis amados, los negocios de Dios son buenos. Las relaciones interpersonales son excelentes. El poder relacionarnos los unos con los otros, el poder llevar la palabra a otro nivel. No estamos diciendo que seremos superiores, porque Dios ha establecido los parámetros, porque nosotros no somos Jesucristo. Pero predicar la palabra, llevar el mensaje, conocer a aquel que tiene una necesidad y poder ayudarle, eso es algo extraordinario. Dice la palabra que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando tú das es porque tú tienes, a menos que tengas una condición extrema. Y la viuda dio lo último que tenía. Y Dios lo vio con gracia. Así que no dejes de dar cuando tú veas a alguien en necesidad que Dios haya puesto en tu corazón. Porque hay muchos que apostatarán de la fe y muchos que se levantan diciéndote que tienen hambre. Dice que el apóstol Pablo expresa que todo lo que tenía, el apóstol Pablo o lo hizo él o se buscó un contable en un momento determinado y tomó ajustes y calculó. Y dijo que todo lo que había tenido por ganancia lo dejó como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. El amor de Cristo le enseñó que era más grande que todo lo que había acumulado personalmente o todo el conocimiento que había adquirido de manera en el tiempo cuando estuvo en el mundo. Lo calculó. Dijo que todo lo había tenido como pérdida. Pero ¿sabe por qué? Por amor a Cristo. Que Cristo sea la esencia de nuestras vidas. Que en los negocios de nuestro Padre no sea necesario, sea una necesidad impuesta en nuestros corazones. El pueblo tiene que unirse en vez de dividirse y fraccionarse. ¿Saben por qué? Porque en estos tiempos, cuando nosotros somos una congregación pequeña, tenemos que buscar unirnos más y hacer el engranaje. Tenemos que aprender en un momento determinado. Yo le dije el día pasado que los temperamentos y los caracteres de las personas éramos totalmente diferentes. Y tenemos que aprender a vivir los unos por los otros, porque eso nos ayuda a tener ventaja ante Satanás. Nosotros tenemos que aprender a lidiar los unos con los otros. Porque si por cualquier situación se abre la puerta y comienza la gente a marcharse, a irse de la congregación, ¿a dónde terminamos? Tenemos que ser cautos, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento. ¿Por qué motivo? ¿Por qué situación? Yo estoy así o yo tengo esto. Trabaje su corazón, trabaje su mente. Su hermano nunca será su adversario. Puede que el enemigo utilice una persona para llegar a ti de los que están a tu lado. Y dice, pastor, sí, pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No le dijo Pedro, vete. ¿Le dijo Pedro? No le dijo Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Entonces, si hay una condición que yo tengo que enfrentar, apártate de mí, Satanás, porque yo amo, mi hermano. Y en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo tengo que andar en los negocios de mi Padre, porque a eso Él me llamó. Y mi carácter y mi temperamento tienen que estar por debajo a mi llamado. Tienen que ser sumisos al llamado que Dios me dio.
La iglesia debe entender que no puede estar en todo tiempo que le vamos a estar dando la leche en un biberón. El apóstol Pablo dijo, tú necesitas, yo te quería dar algo más fuerte, pero yo no puedo dártelo. Yo tengo que darte alimento blando y ayudarte, como dice la canción, que te eche la comida en la boquita y después que te la eche, que te mueva la quijada. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que avanzar. Con ñoñerías y nimiedades no vamos a enfrentar ni a ver los negocios de nuestro Padre. Los negocios de nuestro Padre se enfrentan día a día, con firmeza y con responsabilidad, con compromiso marcado para hacer lo que Dios nos puso a hacer de manera determinante. Cristo es el dueño de la iglesia. Por encima de Cristo no está nadie. Luego delegó, porque a uno hizo pastores, maestros, evangelistas, y los colocó en diferentes lugares para hacer la obra que Dios estableció. Y ahí tenemos nosotros que estar, donde fuimos llamados. Y en vez de nosotros venir con nimiedades y situaciones, tenemos que ponernos al frente y decir, ¿en qué puedo servir en la obra? ¿En qué puedo aportar? Si usted se lleva de esta ecuación de aportar juntos, ¿en qué yo puedo ayudar? Usted verá que en esta iglesia se multiplica la gente. Y no es una estafa piramidal, es la palabra de Dios. El convencimiento de su palabra nos redarguye, nos instruye y nos insta a seguir hacia adelante y a seguir en los negocios de mi Padre. El estar en los negocios de mi Padre es predicar las buenas nuevas, restaurar las vidas, servir, ejercer mi llamado, es ver quién pagó mi deuda en la cruz del Calvario, es quien recibió cada golpe que nos correspondía a nosotros, porque Él estaba en los negocios de su Padre, porque su copa no fue pasada, sino que fue la voluntad del Padre. Nadie dice nada. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si yo paso la copa, mira hacia atrás, y esa humanidad que tú ves ahí, y todo lo que está a tu alrededor, se van a perder. Continúa. Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Los anuncios que hacemos en la iglesia, cada vez que Lewis, mi esposa, la pastora, se para aquí, son los negocios de nuestro Padre y tenemos que acudir al llamado. Usted no sabe ese día qué tema le van a dar. Usted no sabe ese día qué situación usted tiene y va a ser tratada y va a encontrar una salida. En un momento determinado usted le pide al Señor que le dé una salida, pero usted dejó de ir a la actividad. Allí estaba tu salida. Allí estaba tu respuesta, o allí estaba tu bendición. Hay un pastor adventista, que Dios lo bendiga, un señor con mucho conocimiento, se llama el pastor Miguel Bullón, un brasileño, muy conocido, sí es cierto, muy bueno, excelente, extraordinario. Dios lo bendiga. Si usted llega a verme el pastor Bullón, yo lo amo. En el nombre de Jesucristo. Si me ve Dante, también te amo en el nombre de Jesús. Y todo el que me vea en el amor de Cristo lo amo. Así es. Y él decía que él se paró en un momento determinado, en un lugar donde iban a hacer una campaña varios días. Y dice, yo necesitaba $100,000. Él iba a hacer la actividad con $100,000, pero no tenía. Y él se paró frente al estadio y lo miraba. Y un taxista que lo conoció se paró. Y le dijo, Pastor Bullón, ¿tú estás aquí? Dice, fíjate, mira la gente entrando. 3 días de predicar la palabra de Dios, la gente convirtiéndose, la bendición de Dios derramándose y todas esas cosas. Dice, ¿por qué no lo hace? Hágalo, pastor. Dice, es que no tengo dinero, son $100,000.
Y dice que el taxista tomó y sacó $1 y se lo entregó. Y el patrón le rió y dice: ¿pero qué es esto? Digo, ¿qué es esto? Tú me estás dando $1 cuando yo necesito 100,000. Y dice: no, pastor, el que no está entendiendo es usted. Usted necesita 100 como yo que le ayuden a hacer esa obra. Y dice: me trajo una gran enseñanza. ¿Y sabe qué hizo? Se quedó con su número, le escribió y le dijo: pastor, esta noche venga a una reunión a tal lugar. Y cuando fue al lugar que llegó allí, porque él estaba en los negocios de su padre, lo invitaron, pero él no pensó que no iba, porque si me había dado $1, ¿con cuánto yo iba a salir? El hombre fue, y en ese lugar se juntaron tanta gente que salió de allí esa noche con sus $100,000 para hacer su campaña. Entonces Dios bendice. Y cuando tú estás en los negocios de Dios y tienes en tu corazón una campaña, vendrá la provisión, vendrán los publicistas y vendrá la gracia de Dios sobre todas las cosas. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo necesito estar en los negocios de papá, porque allí es que todo lo bueno se te puede pegar. Que te den tu pedra un día, Dios te libre que te da. Pero el apóstol Pablo no pudo decirlo, ¿verdad que no? Entonces aquí no hay nadie más que el apóstol Pablo. ¡Wow! Amén. Entonces, en el gran negocio de Jesús por usted y por mí, la culpa de nuestros pecados Él la asumió todas ellas hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún siendo puesto en aquella cruz, siendo clavada, cada martillazo, cada clavo que le fue puesto, era en los negocios de su Padre. Y estoy cerrando. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice algo que es importante para estar en los negocios de mi Padre. El encabezado inicia: predica la palabra. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire la relación que dice la palabra cuando leemos hoy en segunda de Timoteo, con lo que yo leí en el libro de Daniel capítulo 12 del 1 al 4, que dice que de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Para qué? Para confusión eterna, y otros para gracia y el favor de Dios. Pero mire cómo dice la palabra: que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes como a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona, de la palabra corona esta mañana, de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Ve como decían esta mañana, que tenemos a Jesucristo abogado ante el Padre, y tenemos a Dios, un juez justo. Un juez justo que escucha tus súplicas y tus peticiones. Amén. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el hombre que había estado en los negocios de su padre, en un momento determinado, que había pasado las 1001, que había pasado, como dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Si ha peleado la batalla porque se había enfrentado a cada condición que en el camino llevaba ir a predicar en cualquier lugar de eso, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso, en todos esos lugares donde predicó, enfrentó situaciones y problemas, pero él está diciendo: haz la obra, predica, no te detengas, porque te estoy dando mi testimonio. Independientemente de lo que yo pasé, independientemente de lo que yo viví, yo estuve y estoy en los negocios de mi Padre, y por eso al final recibiré la corona que ha sido guardada para mí en el tiempo de la manifestación del juez justo. Entonces, no nos detengamos.
El tiempo que nos resta, vamos a pensar, ¿qué preferimos? ¿Andar en los negocios de nuestro Padre o seguir viviendo la vida que podamos vivir, lo que venga el día a día? Vamos a hacerlo diferente. Vamos a enfrentar las situaciones con gallardía. No nos vamos a tratar de no ahogarnos en un vaso de agua. Vamos a poder hacer múltiples cosas como hijos de Dios, a poder cumplir con nuestro trabajo, pero por sobre todas las cosas, cumplir con lo que tiene que ver con el reino de Dios. Amén.